Bienvenidos sean todos ustedes a este panel que lleva por título Estrategias locales de adaptación y mitigación. El moderador de esta sesión será el doctor Francisco Barnés Regueiro, director ejecutivo del Centro Mario Molina. Les explico brevemente cuál va a ser la dinámica de esta mesa. Son 2 rondas de preguntas. Cada panelista tiene 4 minutos para responder a la pregunta. Se seguirá el orden que el moderador vaya determinando. Son 2 rondas de preguntas y finalmente hay una sesión de 20 minutos para preguntas del público. Le cedo la palabra al doctor Barnés. Buenas tardes a todos. Pues primero que nada quisiera agradecer al gobierno de Jalisco por invitarme a este tan gran evento y por otro lado darle la bienvenida a este distinguido panel. Es un verdadero privilegio poder moderar a gente de este calibre. Déjenme dar un breve preámbulo de lo que se espera de la reunión y después le pasaré la palabra a cada uno de los participantes. Me han pedido que la sesión de hoy hable de estrategias locales de adaptación y mitigación al cambio climático. Pues venimos saliendo de un punto de quiebre, de un momento histórico, de un acuerdo que a pesar de ser insuficiente, es verdaderamente un logro desde el punto de vista de negociaciones internacionales. Por primera vez se aprobó un paquete balanceado en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y además hay un acuerdo, hay un compromiso de las naciones que representan más del 60-70% del total de las emisiones para alcanzar un acuerdo de reducción de emisiones. Pero lo más importante es que México, a pesar de ser un país en vías de desarrollo y a pesar de ser la 12ª economía en materia de emisiones de dióxido de carbono, somos y de representar solamente el 2% del total de las emisiones, ha tenido una política absolutamente congruente tanto a nivel internacional como a nivel nacional en materia de cambio climático. Por un lado, ha servido como país bisagra para acercar las posiciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo a nivel internacional. Y por otro lado, pues hemos implementado una serie de políticas y una batería de andamiaje institucional que nos distingue con respecto a cualquier otro país. Y entre ese andamiaje yo distinguiría y precisaría sobre la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático es un verdadero hito a pesar de las áreas de oportunidad que tenga en materia de cambio climático en este país. Se reconoce un tema que es fundamental y que además vamos a estar tratando en este panel, que es que las atribuciones en materia de cambio climático son muy diversas, son muy diferentes entre lo que se hace a nivel federal y lo que se hace a nivel local, y es necesario no solamente empujar instrumentos de planeación como la Estrategia de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático a nivel federal, sino además estrategias locales tanto de adaptación como de mitigación al cambio climático. Solamente como contexto, más del 60% de los municipios de este país están expuestos a algún tipo de riesgo climático. Los costos asociados al cambio climático en México exceden los 14,000 millones de pesos al año y además esa cifra ha venido incrementándose año con año. Entonces eso obliga a que tengamos estrategias desde diferentes ámbitos, tanto en la parte ambiental como en la parte urbana, como en la parte de gestión de uso de suelo, como en la parte energética. Entonces, dicho lo anterior, yo le voy a pasar la palabra a los diferentes integrantes del panel. Empiezo por, ahora que ya está completo, por presentarlos a todos. En orden de la lista que me pasaron, no hay ninguna intención en ello. Empiezo por Tania Müller García, es la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Tania, por acompañarnos. La doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC. Bienvenida, Amparo.
el maestro Alejandro Nieto, coordinador del Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en México, y además con una larguísima trayectoria en materia de planeación urbana. Simon Retalak, director de América Latina del Carbon Trust, es un placer tenerte aquí de regreso, Simon. Eduardo Santana Castellón, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, y finalmente el presidente municipal de Tlajomulco, Jalisco, Alberto Uribe. Me confundo con los colombianos, una disculpa. Empezaré por preguntarles, y a lo mejor seguiré el orden de la bienvenida que acabo de dar. Dos preguntas que espero que todos contesten en 4 minutos. La primera es cómo garantizar la efectividad de estrategias y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel local, desde sus diferentes ámbitos de competencia y desde sus respectivas trincheras. ¿Qué harían ustedes para atender esta problemática? Tania. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir aquí el panel con todos y poder compartir esta sesión. Antes que nada, poder contextualizar. Sin duda alguna, el tema de cambio climático, como sabemos, es un fenómeno global, y de ahí la importancia de los programas de acción climática que podamos tener a nivel estatal, local, y cómo estos programas de acción climática pueden contribuir con las metas nacionales y los planes que se tienen a nivel federal. Me parece que eso es muy importante, evidentemente en los retos y oportunidades que cada uno tiene en su entidad. Por ejemplo, la Ciudad de México realizó su programa de acción climática 2014-2020 con objetivos muy claros, en donde en términos de mitigación tenemos una meta de reducción de CO2 de 10,000 toneladas de CO2 equivalente a 2020, pero al 2018, que es esta administración, son 8,000 toneladas de reducción de CO2 equivalente. Pero en este programa de acción climática que tenemos, me parece que hay dos aspectos muy importantes. Temas transversales, el primero que es resiliencia y el segundo que es la visión de género, es decir, el tema de adaptación. Entonces tenemos las metas de mitigación muy claras, las acciones en donde los mayores, digamos, aportaciones son las acciones en transporte público, sobre todo para reducción de emisiones y en eficiencia energética, en donde es un programa transversal de gobierno. Hay una plataforma que tenemos en línea para el seguimiento de las metas y las reducciones, y en donde este año tendremos una auditoría para esa trazabilidad de las reducciones que estamos reportando. En el tema de adaptación y la visión de género, me parece que es muy importante porque es algo que se puso a nivel federal en la negociación de Lima, en la COP20, en donde tiene que haber acciones de adaptación, pero con perspectiva de género. En el caso del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, quisiera compartirles dos ejemplos. El primero, tenemos identificado que en la zona periferia, donde tenemos, en la Ciudad de México hay 4.6 millones de mujeres, 1.3 en estado de vulnerabilidad, y uno de los aspectos es, por ejemplo, el tema de cocción con leña e incluso en algunos casos con basura. Entonces, obviamente la mujer está mucho más expuesta por los roles que todavía juega en la preparación de los alimentos, y eso la hace, digamos, más vulnerable a enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una línea de acción muy clara para eliminar el uso de leña con métodos, digamos, con otro tipo de energía, con gas, con estufas Lorena, que reduzca este riesgo de enfermedades respiratorias en mujeres. Otra línea de acción que hemos identificado es el tema del transporte público. Las mujeres en ese sentido tienen que realizar un mayor número de viajes durante el día por las diferentes actividades que realizan. Por lo general están acompañados de un niño, de un adulto mayor o de algún tipo de bulto, pues justamente por las actividades que realizan. Entonces, el tema de que tengan un transporte público
accesible, bajo en emisiones, es muy importante por el tipo de viajes y actividades que realizan. Y lo que estamos ahorita también ya por concluir es los programas de acción delegacionales. Y esto porque es importante todo. Tenemos el programa de acción climática de la ciudad, pero ¿cómo aterrizas eso en el territorio de manera también muy local? Porque es muy distinto las 9 delegaciones que tenemos en la ciudad con suelo de conservación y los riesgos a los que está sujeta esa población cuando tengamos un efecto de ola de calor, una inundación, algún tema de infección por vectores. Es muy distinta la afectación y los riesgos de la población en suelo de conservación a los riesgos a los que puede estar una población de una delegación muy urbana, como puede ser Cuauhtémoc o Benito Juárez. Incluso los impactos del cambio climático en temas de ecosistema, infraestructura, son muy distintos dependiendo en qué parte de la ciudad se encuentran. Entonces, por eso es que también ha sido muy importante la asesoría que ha dado y el trabajo que se ha realizado entre la Secretaría de Medio Ambiente y las 16 delegaciones para la publicación de un programa muy localizado, muy focalizado, evidentemente tomando como paraguas el programa de acción climática de la Ciudad de México. Entonces, me parece que en ese sentido, y si consideramos que me parece, ahí hay Amparo, me podrá precisar, creo que al día de hoy solo hay 19 estados que tienen programas de acción climática, entonces todavía hay pues todavía tenemos ahí una oportunidad a nivel nacional de realmente tener los programas de acción climática, su seguimiento y ver cómo realmente, si sabemos que las ciudades van a seguir creciendo, eso es un hecho, va a haber una demanda energética, cómo realmente tenemos un desarrollo urbano sustentable bajo en carbono. Sin duda alguna me parece que esos son los retos que tenemos en el futuro. Muchas gracias, Tania. Yo resaltaría además un tema que es fundamental en los planes estatales de cambio climático y que ciertamente tiene el PEAC de la Ciudad de México, y es, en muchas ocasiones hacemos listas de buenos deseos, pero lo que tiene que ser un plan de acción climática es un plan de inversión con presupuesto asignado, y creo que eso es algo notable del plan de acción de la Ciudad de México, donde hay líneas de acción muy claras con presupuesto dirigido, ¿no? Yo seguiría ahora con María Amparo Martínez, con la doctora Amparo. Tú que sí, Amparo, tienes una visión completamente general de lo que está pasando en el país. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es responsable de dar seguimiento a los planes estatales de todo el país. Además, han supervisado planes municipales de cambio climático, entonces están viendo la parte de adaptación, la parte de mitigación y el entorno subnacional. ¿Qué nos puedes decir de lo que están haciendo hoy? Muchísimas gracias, Paco, y también muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto el que podamos estar todos reunidos aquí comentando estos temas, aunque sea de una manera general e intercambiando. Pues a la pregunta de cómo garantizar la efectividad de estrategias y acciones de adaptación en el ámbito local, creo que ya lo comentaba Tania, lo primero y desde el instituto en el que estoy se los puedo comentar. Creo que lo primero es tener un conocimiento de que hay ahí. Esto es poder identificar con mucha claridad cuáles son a nivel local, y lo local uno lo define tan grande como quiera, puede ser el municipio, puede ser el estado, puede ser una región del estado, puede ser una parte de una zona costera, pero que uno pueda definir en ese universo cuáles son las fuentes de emisión, cuáles son las fuentes de vulnerabilidad, a qué se es vulnerable, por qué se es vulnerable y quiénes son vulnerables. Inmediatamente de esto poder también conocer cuáles son las fortalezas en términos de recursos humanos, de recursos materiales, no solo para esta asignación de presupuestos que mencionaba Paco, sino porque muchas veces los mismos recursos locales pueden ser nuestra salvación. Hay en muchos casos, por ejemplo, lo hemos hablado en el caso del maíz,
que puede ser nuestra salvación el tener muchas variedades a disposición que puedan responder a diferentes situaciones, y eso lo que implica es que conozcamos nuestros propios recursos. Primero teniendo ese conocimiento, compartiéndolo y haciéndolo que la gente se apropie de ese conocimiento, podemos empezar con estos planes que efectivamente han sido muy importantes. En algunos estados se han hecho con mayor profundidad que en otros. Por eso hemos tratado también de acompañar estos esfuerzos poniendo algunos lineamientos para donde todos puedan tener ciertos elementos básicos para poder hacer estos planes de acción, porque hay problemas de los que también hay que hablar y voy nomás a tocarlo muy rápido, pero ¿cómo garantizar la efectividad? Pues una de ellas es que la gente verdaderamente se entere de cuáles son sus planes de acción y cuáles son sus programas. Ha ocurrido en muchos municipios, en muchos estados, que llegan consultores externos, les hacen muchas veces internacionales, que hacen planes sin hacerlos con la gente, y esto lo que ocurre es que la gente no se apropia de esos planes. Entonces, el que se apropien del conocimiento y de los planes de acción sería una de las maneras de asegurar la efectividad. La siguiente sería pues hacer estrategias en países sobre todo como México, en donde hagamos una sinergia entre las medidas de adaptación y las medidas de mitigación, porque es muy importante que la gente sienta que al estar mitigando también de alguna manera se está adaptando mejor o está reduciendo su vulnerabilidad. Eso lo hemos planteado mucho a nivel nacional en la cuestión de, por ejemplo, los contaminantes climáticos de vida corta. El reducir todos estos contaminantes, ya hablaba Tania de unos de ellos, del carbono negro y de las emisiones de las estufas, también las de los camiones, también las de los incendios de basura, también, bueno, una serie de fuentes que afectan seriamente a la salud de los habitantes. Entonces, el tomar medidas que a la vez que cortan o disminuyen las emisiones de compuestos y gases que tienen un potencial de calentamiento muy alto, aunque sea con vida de corto plazo, pero que es continua, por lo tanto está todo el tiempo presente, y que están haciendo un gran daño a la población. Si tomamos estas medidas en las que tengamos cobeneficios que hagan más fuerte las posibilidades de resistencia de las poblaciones, seguramente que también podremos garantizar mejores efectividad. Otra, y que es importante, es el que en cada lugar, y aquí sí ya estoy hablando a un nivel todavía más local, pero es que las competencias, al menos en nuestro país, de una serie de medidas de uso del suelo, de medidas como del tratamiento de residuos, hay una serie de acciones que son competencia local. Entonces, el tomar este tipo de acciones muy puntualmente en los planes de desarrollo, de manejo, y tomarlos también de una manera integrada en la mira de las estrategias de adaptación y de mitigación conjuntas de las que ya hablaba, es también importante. Otra es tener las medidas necesarias, ya que tenemos los planes, el conocimiento, todo esto, tener las medidas necesarias para poder monitorear, validar esto que es el famoso MRV, reportar y validar, tanto en mitigación como encontrar también la manera de que en adaptación podamos ir dando seguimiento si la capacidad adaptativa ha aumentado o no. Habría muchas más cosas por respetar los tiempos. Creo que con este tipo de medidas podríamos acercarnos mucho más a un plan bueno, empezando por supuesto con cuestiones de eficiencia energética que están mucho más al alcance, pero sobre todo integrando mucho a la comunidad en donde esté. Y cuando digo a la comunidad me refiero a todos los sectores, el académico, el privado, el social y el gubernamental. Creo que este tipo de medidas casi seguidas como recetas en los distintos lados con distintas condiciones nos pueden dar una mucho mejor probabilidad de éxito.
frente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. No sé. Una responsabilidad enorme, es hoy quizá el actor bisagra, ¿no? El que lleva, donde convergen las políticas federales, las políticas locales, y además con una responsabilidad enorme desde el punto de vista de mostrarnos la guía, el rumbo de cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo tanto en adaptación como en mitigación. Paso con el maestro Alejandro Nieto. Alejandro, en tu experiencia, tu larga experiencia en planeación urbana, ahora con esta responsabilidad pues tan importante a nivel municipal, ¿cómo están ustedes viendo el problema? ¿Cómo le entrarían a esto? Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Paco, y a los organizadores. Quisiera hacer primero una reflexión sobre, digamos, una preocupación que yo tendría de lo que estoy viendo en este evento y de las intervenciones que he escuchado. Y yo siento en primer lugar que tenemos una enorme desconexión de estos temas con uno de los sectores más importantes que son los gobiernos locales. Sí, las grandes discusiones globales se dan, suceden, y París y tal, y Marruecos y Guadalajara, y yo creo que estamos muy lejos de haber conectado todavía con las autoridades locales, que son principalísimos actores. Todo lo que dijo Tania y Amparo no se puede hacer sin los gobiernos locales. Y yo tengo la impresión, esa es mi nueva tarea. Ustedes dirían, bueno, pues ponte a trabajar, y tendrían la razón. Y esa es parte de mi tarea, ¿no? Pero me parece que lo primero que tenemos que hacer todos es tratar de conectar estas ideas con los principales actores. Yo ahorita no entraría a los detalles de carácter técnico, sino simplemente decir cómo hacer que los presidentes municipales, en el caso de México, entiendo que esta es una reunión de las Américas y que puede haber representantes de muchos otros países, pero no va a ser distinta la realidad en otros países. El cambio climático, la atención a estos asuntos pasa necesariamente por los gobiernos locales, y me parece que estamos muy lejos de conectar con los gobiernos locales en estos temas. Entonces, bueno, esa sería una tarea justamente del INAFED. Es una institución, para aquellos que no conocen el INAFED, es una institución del Gobierno de la República de México encargada del fortalecimiento y el desarrollo municipal. Entonces, me parece que lo primero que yo plantearía sería cuáles son los esquemas de difusión y de comunicación que tendrían estas cumbres, estas organizaciones, estas instituciones nacionales o subnacionales, para poder conectar adecuadamente con los gobiernos locales. La segunda reflexión que haría en esta ronda tiene que ver cómo meter en la agenda de los municipios el tema de cambio climático, y no solamente de cambio climático. Les adelanto, y evidentemente no hay el espacio para poder exponer la agenda, ¿no? Pero hemos planteado una nueva agenda, y la nueva agenda deriva precisamente de estas grandes conversaciones mundiales, donde se define para dónde va el rumbo del desarrollo de la humanidad. Y no es solamente cambio climático, estamos hablando de la conferencia de Sendai en Japón para atender el tema de los desastres, o el tema del financiamiento. ¿Quién paga el desarrollo, el financiamiento del desarrollo que se discutió en Etiopía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nueva York, por supuesto cambio climático, la COP21 en París? En pocas semanas estaremos en Hábitat 3, que es también una conferencia pues importantísima, porque ahí se va a definir de alguna manera la agenda, la nueva agenda urbana para los próximos 20 años. Y bueno, otras conferencias, la COP13, donde México también auspicia esta conferencia sobre biodiversidad en Cancún. Entonces, estas grandes conferencias derivan hacia los municipios tareas muy relevantes. No entraría al detalle de la agenda, pero destacaría por lo menos 3 o 4 de ellas. Una tiene que ver con el desarrollo regional.
en donde me parece que tenemos que ensayar las formas en cómo los municipios pueden coordinarse para atender temas que les son propios, pero que rebasan su límite estrictamente municipal. Muchas de las cosas que se están hablando aquí no están restringidas solamente al ámbito de un solo municipio. Tenemos que ensayar mecanismos de gobernanza que permita, sobre todo en las metrópolis, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, 8 o 9 municipios que comparten la misma mancha urbana, tienen que ponerse de acuerdo. Existen ya mecanismos, hay algún mecanismo, el IMEPLAN de Guadalajara, que es un buen ejemplo. Desarrollo urbano sostenible, toda la nueva agenda urbana de hábitat, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que, como decía Tania, las ciudades van a seguir creciendo. La gente va a seguir conglomerándose en las ciudades. ¿Cómo hacemos para que esas ciudades sean mucho más sostenibles? El tema de cambio climático, específicamente los temas de resiliencia, donde cada vez más la naturaleza nos recuerda nuestra vulnerabilidad. México es uno de los países más vulnerables del mundo, porque nos pega por todos lados. Tenemos 2 océanos, tenemos 11,000 kilómetros de litoral. Entonces tenemos una gran vulnerabilidad y también no estamos preparados para eso. Entonces, en general yo diría, concluyo, primero ver si entre todos esta comunidad y nuestra ampliación de esta comunidad hacia otras, cómo hacer para bajar este conocimiento y difundir esta información hacia los alcaldes, hacia las comunidades que son los actores del día a día de estas cosas. Y segundo, cómo incorporar algunos de estos ejes que acabo de mencionar, y seguramente que va a haber otros, a la agenda de los municipios, para que efectivamente los municipios tengan mejores capacidades de atender esta agenda, especialmente la de cambio climático, y que además los esquemas de desarrollo, de financiamiento, los esquemas fiscales, el presupuesto, atiendan a estas prioridades. No basta el discurso. Si el discurso no se traduce en esquemas que permitan financiar cosas, difícilmente vamos a lograr transformar el asunto. Ya se ha dicho aquí que las ventanas de oportunidad son muy grandes, porque realmente los municipios en general están iniciando estas definiciones y estos grandes propósitos que se ha planteado la humanidad y que México ha asumido de manera muy intensa. Pues nos toca a todos nosotros, y particularmente a los que estamos en el gobierno, asumir ese compromiso, bajar esa información, tratar de crear las condiciones para que los gobiernos locales estén en mejores capacidades para atender pues esta enorme demanda que implica su tarea cotidiana, la tarea de los municipios. De mi parte, por lo pronto, en esta ronda, muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Alejandro. Creo que varios de los temas que mencionas son fundamentales, ¿no? El rol que tienen las ciudades como parte de la agenda climática creo que ya no está a discusión. Más del 60% de las emisiones de dióxido de carbono ocurren en ciudades. Las ciudades consumen más del 50% de la energía. Y además, pues hoy en México cerca del 80% de la población vive en ciudades. Entonces, esta tendencia va a ser cada vez más relevante y no podemos atenderla desde luego desde el ámbito estrictamente municipal. Tiene que haber una estructura de gobernanza regional donde los municipios tengan una visión más amplia que la de su estructura y de su entidad federativa. Simon, pues tú tienes una visión de lo que ha venido pasando en Europa. El Carbon Trust, para quien no lo sepa, es una organización no gubernamental en el Reino Unido que ha jugado un rol importantísimo en la transición, en eficiencia energética y en penetración de tecnologías limpias en el Reino Unido. Desde luego que ha visto pues muchas de las mejores prácticas implementadas y además ahora tienen operaciones en México, operaciones en China, en fin, tienen una amplia gama de accionar. Pues coméntanos desde tu ámbito de competencia, ¿qué acciones crees que tienen que llevarse a cabo y qué recomendaciones harías para México? Thank you very much. Muchas gracias.
a few words in Spanish before I answer your question. Ante todo, me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí en la segunda cumbre de cambio climático de las Américas, en esta bella ciudad de Guadalajara. Estoy muy agradecido con los organizadores, en particular con el gobierno de Jalisco, por invitarme a tomar parte. Acciones por parte de estados, provincias, ciudades y municipalidades son críticas si vamos a direccionar exitosamente el cambio climático. El gobierno de Jalisco es líder en llevar a cabo este reto y me encuentro orgulloso de que mi propia organización, The Carbon Trust, apoya a Jalisco en este importante tema. Ahora, con una sincera disculpa, necesito cambiar a inglés antes de que cause alguna ofensa con todos los errores que pueda estar haciendo. So, with that, I'll move swiftly on. For those of you who don't know the Carbon Trust, we were an organisation set up by the British government 15 years ago, independent of government, with a mission to accelerate the move to a low-carbon economy. And we have done that ever since, with three clear areas of focus: providing advice to companies, to public sector bodies, and to governments, measuring and certifying the carbon performance of organizations and products and services, and thirdly, pushing technology, deployment of existing low-carbon, readily available technologies, but also, critically, innovation in low-carbon technologies to reduce the cost of the technologies we need for the future. We're now an organization that happens to be based in London, but we have offices all over the world, in Mexico, in Brazil, in China, in South Africa. And one of the themes that is the most prevalent for us now is action at subnational levels. I meant what I said in my opening remarks. Action that state governments, provincial governments, city governments take is forming a critical element of national strategy to combat climate change, both from a mitigation and an adaptation perspective. Before I came here, I asked my colleagues who are leading our efforts with cities, with state governments, what are the secrets of success? What is it in all the work that you've done over all the years? And by the way, we've worked with some 400 cities. We work with 3,000 public sector bodies. We've helped them save millions of tons of carbon. We've helped save billions of dollars of energy costs through the work that we've done with cities and with state governments. How have you achieved that? I said, what are the key things that I should share with an audience like this? And here are the few things that they said. They said, number one, any local government that you work with, whether it's the city level or the state level, they need to get their own house in order first. Lead by example. Leadership by example is very powerful. Before you start developing citywide or statewide initiatives, do everything you can to reduce your own energy use, to develop emission reductions across your own estate, buildings, transport, etc. And then you can reach out credibly with authority to bring other stakeholders on board. The second thing they said to me was really understand your stakeholders. Map who the important people are, both within the organization you're working with, because after all, unless you have real ownership of this agenda within the organization, it's very hard to drive change from the top down, so from governor level through to the head of finance or the economics division of your city or your state, through to the key operational people. And also that's internal, also beyond that, externally to the key groups you need to influence in business, in citizens groups, etc. And bring them on board. And understand what motivates them. Climate change and environmental concerns are clearly critical and motivate us, motivate me, but they don't always motivate everyone. And so being able to make the business case for action, including within public sector bodies, city governments, state governments, is vital. So a theme that I might come back to. Thirdly, they said, work with local governments to ensure they're able to pull every possible policy